Buenas, buenas. Mientras se suman, ahí está. Voy acomodando el teléfono. Ahí está. Perfecto. Buenas, buenas. Buenas noches para todos. Hola Lili, vamos a esperar un ratito que se sumen algunos de ustedes. Buenas noches. Aún estamos acá en el consultorio. Así que bueno, vamos a hacer el vivo de acá. Voy a poner los lentes un ratito para verlos. Hola, hola, hola. Hola André. Hola a todos. Hoy nos reúne en este vivo el alma de los adolescentes. Perfecto. Hola Estela. ¿Cómo están? Hola Carito. Bien. Hola. La María Victoria. Qué temita, ¿no? Los adolescentes. Es un tema súper importante que se habla muy poco realmente. Hola Clau. Y yo creo que tendría que haber mucha más difusión, ¿no? Sobre los adolescentes. Más información para nosotros, los papás. Hoy les voy a compartir un poco como terapeuta y como mamá de 4 adolescentes. Como todo digo, yo siempre digo, la vida me hace experimentar lo que luego transmito. ¿Sí? Hola Sami. Bien. Bueno. Sí, tal cual. Necesitamos herramientas para los papás, más que para ellos. Igual, este tema da mucho para hablar. Vamos a intentar hacer como digamos, como una línea general justamente para los papás, los profes y también para los adolescentes que lo vayan a ver. Hola, Ame. Bien. Nosotros como terapeutas, bueno, sí tenemos herramientas, ¿no? Pero cuando nos ponemos en el rol de madres, es un poquito más complejo. ¿Sí? Yo mientras voy hablando les doy tiempo a todos que se vayan sumando. Bien. Algunos me han escrito por privado, lo cual les agradezco, contándome sus inquietudes, algunas situaciones específicas. La verdad que el relato, por lo menos lo que yo quiero transmitir, es un poco un estado general de lo que sucede en el alma y en la psiquis de un adolescente, para que los papás los podamos entender, para que los papás sepamos quizás o tengamos alguna herramienta, ¿no? Para poder acompañarlos en ese entonces. Ya la edad de la adolescencia, ¿sí? Es como una edad heavy. Es una edad donde hay mucha revolución, hay mucha inquietud, ¿no? Hay muchas cosas. Bien, bienvenidos a todos los que se están sumando. Bueno. Bueno, gracias al grupo de geología que está acá presente. Sí, se extraña mucho nuestros encuentros, ¿no? Y eso que hace poquito que terminaron, chicas. Clau.
Rafa. Y vamos a hablar en especial de los adolescentes, en algún otro vivo he hecho de los niños, ¿no? Es un tema, vuelvo a decir, que a mí me toca de cerca, porque bueno, soy mamá de 5 niños, de 5 hijos, ¿sí? Nacidos, y 4 de ellos son adolescentes, excepto la mayor, que bueno, ya tiene sus 24 años. Hola Mari. Y se dice, por supuesto, que la adolescencia, escuchen esto los padres, ¿no? La adolescencia ha superado, digamos, los 18 años. Entonces, por eso digo que es para acá. Hola Mara, hola Patri, hola Lau. Bien. Así que los que tienen adolescentes les va a venir bien la charla, por lo menos para poder comprender qué es lo que sucede en su alma, ¿sí? Bien. Se van sumando de a poco. Luego que yo expliqué esto, que va a ser cortito, porque en realidad, un poco por el tiempo del Instagram y porque es tan grande este mundo de la adolescencia, que habría que ver quizás los casos puntuales, ¿no? Pero sí quiero dar como un pantallazo general, sobre todo en esta época donde nos toca la no comunicación, entre comillas, o esto de no poder encontrarse los adolescentes y los niños, ¿no? Y que ya todo eso de por sí genera un estrés aún mayor, ¿sí? En lo que es las personas. Se nos genera a nosotros, que somos adultos, ¿cómo no va a generar este estrés y este movimiento en los niños y en los adolescentes, ¿sí? Entonces primero les voy a definir a nivel, digamos, evolutivo, a nivel álmico, la edad en que comprende, ¿sí? La edad en que hoy vamos a hablar, que es desde los 11 años, ¿sí? Más o menos, podría ser 10, 12, hasta los 17, 18 años, ¿sí? En esta edad de los 11, 17 años, el adolescente está viviendo un movimiento emocional, álmico y psicológico tremendo, ¿sí? Tremendo. Les quiero recordar que el que adolece, el que es adolescente, está en un periodo, ¿sí? De crecimiento y de desarrollo, ¿sí? A veces los papás nos olvidamos de este detalle. Voy a sacar los lentes porque me veo reflejada en el teléfono y me molesta. Los adolescentes justamente están en un crecimiento, un desarrollo, ¿sí? Y su misión, o sea, hacia dónde van, es hacia su mayor potencial, ¿sí? ¿De qué va a depender de que este desarrollo llegue a un buen potencial o a un buen estado madurativo? Por supuesto que muchos de nosotros, ¿no? Muchos de nosotros mismos, de nosotros como papás, en tanto y cuanto lo podamos acompañar, ¿sí? Teniendo en cuenta que si bien tienen todo este movimiento, también en esta edad, ¿sí? Comienzan a aparecer, ellos tocan a estas edades lo que se llama misión del alma, ¿sí? Hay ciertas edades en el recorrido de la persona, álmicamente, donde tocamos lo que nosotros llamamos misión del alma. Esto ocurre en los adolescentes, ¿sí? Los adolescentes, uno vuelve a tocar misión del alma. ¿Qué quiere decir esto, que toca misión del alma? Que el alma les recuerda, ¿sí? A qué vinieron a este mundo y que no son solo este cuerpo físico. En la etapa de la adolescencia se vuelve entonces como a habilitar estas habilidades psíquicas, ¿sí? Que tenemos todos, pero en la adolescencia vuelve a reaparecer con fuerza. Esto trae algunas cuestiones en el adolescente porque no las comprende, ¿sí? ¿Cómo puede ser intuición? Y les voy a decir otra cosa antes de detallarlas. Los adolescentes utilizan sus habilidades psíquicas y sus dones, ¿sí? Aún de forma inconsciente, ¿sí? O sea que ellos están utilizando todos estos dones aún de forma inconsciente, ¿sí? Entonces están todos estos planos, ¿sí? Donde ellos están atravesando estas situaciones. Yo alguna
O alguien me puede decir si se escucha bien porque estaba la música un poquito alto, cualquier cosa abajo. Bien, entonces el adolescente en esta etapa está atravesando cambios físicos, hormonales, energéticos e espirituales, ¿sí? Álmicos. Ay, gracias. Entonces imagínense si no tienen todo un revuelo, ¿sí? Tienen mucho revuelo los adolescentes. Y otra cosa, en esta etapa, ellos están en una etapa que nosotros llamamos de exploración, ¿sí? Están en una etapa de explorar, de explorarse, de conocerse, de identificarse, ¿sí? Acá es un momento también donde comienzan a aparecer las identificaciones con otras personas. Gracias, perfecto, entonces se escucha bien. No solo con otras personas, sino que además ellos buscan su propia identidad, ¿sí? Entonces comienzan a tener rechazo con algunas, ¿sí? Identificaciones. ¿Con quiénes primero? ¿Con quiénes primero? Con nosotros, sus papás, ¿sí? Primero entonces van a querer, no, vamos a hablar en general, ¿sí? Cada caso es particular, siempre digo lo mismo, ¿no? Cada caso es particular de acuerdo a la historia, el momento y lo que trae el adolescente. Pero bueno, comienza acá la búsqueda de su identidad y empieza a formarse identificaciones, ¿sí? Identificaciones que esto va, por supuesto, en el campo mental, ¿no? Entonces, muchas veces, justamente, una de estas identificaciones es el rechazo a alguno de los dos papás, ¿sí? O los reclamos a alguno de los dos papás, o no escucharnos, o están en esta etapa de que como están descubriendo todo, ¿sí? Como todo lo están descubriendo, por supuesto, no jamás de los jamases, o la mayoría, ¿sí? Van a escucharnos, van a escuchar lo que nosotros tenemos que transmitir. ¿Por qué? No porque no nos quieran o por rebeldía, si bien la rebeldía es parte de su emoción, sino simplemente porque tienen que transitar su experiencia propia, ¿sí? Tienen que transitar su experiencia propia. Entonces acá van dos cosas. Me llama mi hijo hablando de adolescentes. Entonces acá van dos cositas. Primero, es muy bueno ver si yo estoy mal con esto, con lo que estoy viviendo con mi hijo adolescente, ¿sí? Puedo hacer dos cosas como madre. Puedo, en primera instancia, revisar en mí qué es lo que me causa esto, ¿sí? ¿Qué es lo que me causa esto que mi hijo me está mostrando? Recordemos que nuestros hijos son nuestros maestros, entonces todo lo que me está espejando seguramente está en mi historia también, ¿sí? Entonces esa es una buena oportunidad para que nosotros los padres recapitulemos y también nos recordemos, volvemos a pasar por el corazón, qué era lo que nos sucedía a nosotros como adolescentes, ¿sí? Porque cuando llegamos a la adultez nos olvidamos algunas cuestiones de la adolescencia, ¿no? Propios de los roles. Pero para poder empatizar o para poder comprender también es necesario que nosotros recordemos cómo fue o qué nos hace sentir esta adolescencia rebelde, ¿sí? Eso por un lado, lo de los adolescentes. Entonces, se están identificando, ¿sí? Están conociendo su identidad, están saliendo de identificaciones. Este es un momento crucial donde también los adolescentes toman, ¿sí?, las identificaciones de uno de sus dos papás y lo que ellos ven, ¿sí?, lo que ellos ven sobre sus papás o sobre el padre o sobre la madre. De acuerdo a la identificación que ellos tomen, es lo que luego van a suceder o van a transitar en su vida como hombre o como mujer, ¿sí? Así que observen qué tan importante es cada una de estas cuestiones, ¿sí? Otra cosa que tenemos que saber los papás es recordar, o por lo menos saber, ser conscientes, que el cerebro, ¿sí?, termina de madurar recién a los 20 años, ¿sí? No madura a los 13 años, ni a los 14, ni a los 15. Entonces hay un estado evolutivo, madurativo del cerebro, por lo cual no podemos requerir cuestiones de adolescente a los adolescentes que son de adultos, porque todavía no han llegado
a esa etapa, ¿sí? Recién a los 20 el cerebro logra digamos, su madurez, ¿sí? Su autonomía. O sea que están regidos en esta etapa de los 11 a los 18 por el sistema límbico, ¿sí? Que es el sistema emocional, ¿sí? No es el sistema racional de una persona, ¿sí? Que es todo ese sistema en realidad pertenece a la corteza frontal. Esto también es importante que nosotros lo sepamos, ¿sí? Entonces fíjense en todos los cambios y los movimientos que ellos tienen desde lo que es la biología, desde lo que es lo emocional y desde lo que es lo álmico, ¿sí? Porque además los papás solemos enojarnos, ¿sí? Cuando no nos dan bola, ¿no? O cuando no me escucha, no quiere hacer la tarea. Bueno, no son adultos, son adolescentes, chicos. Lamento decirle a las madres que están acá, son adolescentes, van a hacer cosas de adolescentes. Entonces, es importante que tengan en cuenta esto, ¿sí? Que ellos están regidos, sus movimientos y digamos, toda su historia de vida en esta edad a través de un sistema que es totalmente emocional, por eso tantos dolores de panza, ¿sí? Por eso tantas cosas que se descompensan, ¿no? Que les duele la cabeza, que me encierro en la pieza, que me enojo, que no te quiero escuchar, ¿sí? Todas estas cuestiones. No pidan a los adolescentes que actúen como adultos, no lo pueden hacer, ¿sí? No lo pueden hacer, estarían yendo en contra de su propio ser. ¿Sí? Estarían yendo en contra de lo que son, ¿no? Entonces, no pidamos cosas incoherentes a nuestros hijos, ¿sí? Tengamos la paciencia, la madurez y la adultez de afrontarlo de otra forma. Seamos responsables, ¿sí? De nuestra propia adultez y de lo que no estamos pudiendo con el ser adulto o de lo que nuestros hijos nos están reflejando en nuestros dolores de niños, ¿sí? Con nuestros padres, ojo acá, porque en realidad es eso lo que nos refleja, ¿sí? Entonces son desafíos, los adolescentes son unos desafíos gigantes para nosotras como madres y como padres. Y si a todo esto le agregamos además que están las hormonas, ¿sí? Las glándulas liberando estrógenos, liberando todas las hormonas sexuales, le vamos a sumar aún, ¿sí? Todo este movimiento. Entonces, a ver, están pasando por un, digamos, periodo de hiperactividad, ¿sí? Que me enamoro perdidamente o que, nada, me voy al tacho si no me dan bola, ¿sí? Es una hiperactividad emocional y álmica y es muy, muy difícil para ellos encontrar un eje y un equilibrio si nosotros como padres no estamos listos para acompañarnos, ¿sí? Por supuesto que todo esto es nuevo, yo siempre, lo suelo decir en el consultorio y en los talleres. Esto es nuevo, nadie nace con el libro de cómo criar a un hijo, ni ellos de cómo ser hijos, ¿sí? Entonces, el aprendizaje juntos. Y hoy todos ya tenemos otra conciencia y ya sabemos que es en conjunto con nuestros hijos. A los papás nos sucede que muchas veces, ¿no? Esta estirada de oreja para los padres. Estamos tan ocupados en otras cuestiones que no tenemos una mirada activa sobre nuestros hijos o lo que nos están mostrando no nos gusta, ¿no? Entonces me vado en el trabajo, me vado en una relación, me voy, ¿sí? Antes de verlos de las casas. ¿A qué nos llevó esta pandemia? A que no haya opción, ¿sí? A que nos tengamos que hacer cargo, ¿no? A que los veamos realmente quiénes son, qué dicen, qué quieren, sus ideas, ¿sí? Nos llevó a compartir más tiempo. Por otro lado, he escuchado muchos reclamos de los papás, la famosa tarea de la escuela, ¿sí? La famosa tarea de la escuela. Todo esto que sucedió en el sistema educativo también es una invitación, ¿no? A refundar el sistema educativo, a refundar a nuestros hijos también. Porque ellos están capacitados en una multidimensionalidad que nosotros no lo estábamos, ¿sí? Ellos pueden aprender muchísimo a la vez, ¿sí? Tienen otros dones, otra energía. Entonces, este sistema que está haciendo ahora de manera online, si bien ellos lo pueden sostener, no es quizás lo que más desean, ¿sí?
Ya era difícil de por sí el que vayan a la escuela y muchos iban por sus vínculos, no porque les guste estudiar, ¿sí? O por lo menos no porque les guste estudiar de una forma lineal, ¿sí? Este sería otra charla, ¿no? Pero recordemos que si estamos hablando que el adolescente entre los 11 y los 17, 18 están en desarrollo y crecimiento hacia su mayor potencial, entonces ese es el momento, ¿sí?, de sembrar todo el potencial. Y a veces no es matemática, no es física, también es arte, también es literatura, también es ser un libre pensador, ¿no? Hay muchas otras cuestiones con el estudio, ¿sí? Todo eso, bueno, estaría bueno que los papás lo revisen, ¿sí? Bien, vamos a lo álmico. En lo álmico, en esta edad, como dije hace un ratito, se genera la apertura, ¿sí? Se inaugura la apertura una vez más, porque antes fue en la infancia temprana, ¿sí?, de lo que son sus dones, de los que son sus claris, ¿sí? Nosotros los terapeutas le decimos claris, clariaudiencia, clarisentencia, clariconocimiento, ¿sí? Clarividencia. Todas las percepciones comienzan a ser mayores. Vuelvo a decir, los adolescentes utilizan esto, estén conscientes o no, ¿sí? Canalizan esta energía, estén conscientes o no. Comienzan a intuir, comienzan a sentir energía, comienzan a darse cuenta de las vibraciones de los demás. Esto puede gustar y haber una afinidad, o puede haber un rechazo y que ellos se encierren, ¿sí? ¿Qué sucede con estas percepciones en nuestros hijos? ¿Qué es lo que va, digamos, a generar? Diferentes emocionalidades, ¿sí? Diferentes emocionalidades. Entonces pueden tener, y esto es para las mamás por ahí que ya tienen más desarrollado también esta conciencia holística, ¿no? Los viajes astrales, los insomnios, las pesadillas, ¿sí? Bueno, la intuición, los sueños lúcidos, ¿sí? Sueños con la muerte también, ¿sí? Premoniciones, pesadillas, esto de que no pueden dormir, ¿sí? Y en el campo emocional van a estar sintiendo una inestabilidad profunda, ¿sí? Inestabilidad puede ser, bueno, todo lo que no sea tan racional para nosotros, enojo, ira, ¿sí? En algunos aparecen los pensamientos suicidas o una afinidad hacia la muerte también, tristezas, ¿sí? Tristezas, angustias, frustración cuando no encajo, frustración cuando no me siento valorado, cuando no me quieren, ¿no? Confrontación también con el otro, confrontación, ¿sí? Y también es la edad, por supuesto, que esto es lo que más nos asusta, ¿no? A todos los papás, que es donde empiezan a aparecer las conductas adictivas también, ¿sí? Las conductas a las adicciones, sea cual sea, ¿sí? Recordemos algo, hablando de adicciones, desde el alma y desde el inconsciente. Esto se produce cuando yo no tengo una buena comunicación con mis padres, ¿sí? La mayoría es desde allí, o cuando tengo cosas que sanar con mamá y papá, es muy probable que haya una inclinación a una adicción, ¿sí? El no hablar, adicción, sin comunicación, ¿sí? Sin poder verbalizar, sin poder contar. Bien, todo esto es lo que atraviesa el alma del adolescente, ¿sí? Como verán, es un montón lo que ellos tienen que transitar para encontrar su camino, para encontrar su propósito, ¿sí? Es muy importante que ustedes, para poder acompañarlos, puedan estar en un lugar de padres, ¿sí? Puedan estar en un lugar de padres, no en un lugar de amigos, ¿sí? No en un lugar de amigos. Recuerden que los adolescentes necesitan límites, y los límites son límites amorosos, son límites de una explicación, son límites claros, no es desde una imposición. Si hay algo que no funciona con los adolescentes, es la imposición,
¿sí? Entonces nosotros también tenemos que aprender a colocar límites claros desde el amor con ellos, ¿sí? Quizás nuestras historias han sido de otros tipos de límites, ¿no? De otro tipo de límites, no estos, en amorosidad, por eso es lo que más nos cuesta a los papás. Y esto que quizás desde alguna disciplina en algún momento se dijo que los padres tenemos que ser amigos. No. Los papás no somos amigos, ¿sí? Podemos ser compañeros y ellos nos pueden contar un montón de cosas. Los papás no debemos ser amigos, ¿sí? Y les voy a decir un porqué. Porque si mi hijo me ve como amigo, yo no voy a poder transmitir un límite ni un respeto. Y otra cosa, van a ir a buscar información errónea muchas veces en sus amigos, ¿sí? Entonces ellos tienen que tener una visión, ¿sí? Que nosotros somos referencia, y una referencia, ¿sí? Donde ellos estén habilitados a ser y a expresar y a comunicar, ¿sí? Por supuesto que esto es práctica de todos los días, ¿no? Estamos aprendiendo a ser padres con nuestros hijos todo el tiempo. Todo el tiempo nos van a llevar también a nosotros a desarrollarnos como papás en nuestro máximo potencial, ¿no? A las que le toca, acá en el Vivo hay, ¿no? Ser maestras, ser profes, tienen también una gran tarea, ¿sí? Recordemos que las maestras, las profesoras están en un lugar materno, ¿sí? Están en un lugar materno de acompañamiento y ustedes son un gran referente para los adolescentes, ¿sí? Esto es importante también porque sí crea una responsabilidad además, ¿no? Yo creo que los profesores y los maestros cultivan el corazón de nuestros hijos y nuestros hijos muchas veces se abren en ámbitos escolares y esto, bueno, esta posibilidad este año no estuvo, ¿sí? No estuvo, ¿no? Esas maestras, esas segundas mamás de contenerlos y expresar. Así que con más razón los padres es momento que nos hagamos, hablo en plural, ¿sí? Que nos hagamos responsables del acompañamiento de nuestros hijos, ¿sí? Y si hay algún conflicto, algo particular con el adolescente, ¿sí? Debo de ver, debo de revisar si eso no está en mí, qué es lo que me está mostrando, qué es lo que me está expresando, para poder revisarlo y acomodarlo dentro mío, ¿sí? Vuelvo a decir, la imposición con los adolescentes, desde el alma, desde la psiquis, desde cualquier lugar, no funciona, ¿sí? O sí funciona si quieren, pero bueno, no sería el desafío de la nueva era, que es colocar estos límites claros desde el amor. Así que bueno, yo sé que después me van a escribir por privado algunos en particular. También les quiero decir que teniendo estas cuestiones claras, nos es más sencillo hacer el acompañamiento a los adolescentes, ¿sí? Respecto a lo álmico, como es el momento que se despiertan todos estos dones y estas habilidades psíquicas, es importante que jamás digamos que no es cierto, ¿sí? Jamás digan a un adolescente no es cierto, o eso que estás sintiendo no es así, o no es válido, no lo cuentes, ¿sí? No hagan eso, porque lo que están haciendo ahí es limitar todas las potencialidades de los dones y de las habilidades psíquicas de sus hijos, ¿sí? Y bueno, no sería la idea si es que desean que sus hijos sean felices y personas de bien, sanos, ¿sí? Pues todo trae una consecuencia. Entonces yo les deseo que estén sumamente activos en la mirada con sus hijos, que puedan ver un poquito más allá de la forma en que nosotros fuimos criados, ¿no? Que cada forma es perfecta y cada papá es perfecto para ese hijo, ¿sí? Recordemos que álmicamente los hijos nos eligen a nosotros, ¿no? Y que cada alma elige el clan donde encarnar. Entonces también es necesario que las madres laboren sus propios dones, sus propias habilidades, ¿sí? Y que se habiliten en amor. Si una madre no está habilitada, ¿sí? Si una madre
no puede con sus dones, si hay algo, ¿sí?, que esté imposibilitada, es muy probable que su hijo también lo esté, ¿sí? Recuerden que el 80% de nuestros hijos nos pertenece, ¿sí?, de su emocionalidad. Entonces, miren ustedes, si no tenemos una gran posibilidad de resolver todo esto con nuestros hijos, ¿sí? Hay momentos en la vida que hay que levantarse las mangas y meterse al barro e ir profundo en las emociones. No quedan muchas opciones más que esas si quieren tener hijos sanos, divinos y con todos sus dones y sus potencialidades, ¿sí? Respecto a tantas consultas que hay con respecto a esto, a las tareas, desen tiempo de buscar nuevas formas, ¿sí? Nuevas formas también, porque todo este año mostró en realidad lo que ya estaba en carencia, ¿sí? Lo que ya no era, lo que ya no se puede más. Pero bueno, hay que esperar también a que todo esto evolucione, ¿sí? No quiere decir que mi hijo no haga la tarea, no quiere decir que sea un burro o que no sea inteligente o que no pueda, ¿sí? Quiere decir te está demostrando otra cosa, te está diciendo otra cosa, ¿sí? Y así como nosotros los adultos hay veces que no queremos trabajar, ellos tampoco, ¿sí? Por supuesto, estamos hablando, digamos, en una línea habitual, ¿no? Que se vayan a los extremos, ¿no? ¿Qué más les puedo contar desde lo álmico? Mirada, busquen. Si mi hija se retrae, si no quiere estar en contacto con los demás, si me dice que se asustó a la noche, si no puede dormir, si se soñó que estaba viajando por algún lado, por el universo o en otro lugar, en una casa, si tiene mucha intuición, si le da calor en las manos, ¿sí?, si está conectada. Normalmente, bueno, toda esencia humana es angélica, así que los primeros, digamos, que se conectan con ellos son los ángeles o son los seres de luz, ¿sí? Los seres de luz, las personas fallecidas ya del clan, ¿sí? Muchos niños, muchos adolescentes los pueden visualizar o los pueden ver o saber que están, ¿sí? Inclusive a través de la piel misma. Eso es válido, ¿sí? En todo caso, investiguen los papás, investiguen ustedes, a ver cómo puedo asistir a un niño de esta nueva era desde el plan álmico también allí, ¿sí? Seguramente en estos días lo que voy a hacer es hacerles un recordatorio de todo esto que charlamos acá y lo subo en el Instagram y en el Face para que quede fijado, ¿sí?, todo lo que tienen que, digamos que, ver, todo lo que, algunos son sugerencias, ¿sí? Nadie enseña a nadie a ser papá, por favor, ¿no? Ni ser mamá. Cada historia es sumamente respetable. Son solo algunos tips, quizás, desde lo álmico, desde estas habilidades para que ustedes puedan tomar. Así que bueno, yo me quedaría con una frase que es la siguiente también. En la etapa de la adolescencia también existen pérdidas, ¿sí? Esas pérdidas generan varias emociones en los adolescentes, ¿sí? Porque también están perdiendo una etapa pasada de la niñez, también están perdiendo aquel que yo me conocía en un lugar seguro, es un salto a un mundo desconocido, ¿sí? La entrada a la secundaria es una ganancia, pero también es una pérdida, ¿sí? Entonces hay mucho en el adolescente, mucho más de lo que nosotros podemos ver como papás, ¿sí? Estaría bueno que reflexionemos sobre esto. Yo les voy a hacer un recordatorio y cualquier cosa que a ustedes les resuene, ¿sí? Bueno, por supuesto que siempre sugiero que consulten, ¿sí?, que busquen información, ¿no?, a través de lo que ustedes sientan. Y habilítense, las madres, habiliten a ser su mayor potencial, porque entonces estiramos las alas de nuestros hijos y los habilitamos a que sean su mayor potencial en amor, ¿sí? Si no, van a estar a medias. Madres, mujeres, es sumamente necesario también dejar, sobre todo los que están separadas, dejar que nuestros hijos lleguen, ¿sí?, a su padre, porque si no, se están desconociendo álmicamente. Recordemos que el alma es mitad mamá y mitad papá,
¿sí? Todo el ser en realidad. Y si las madres no permitimos, porque siempre el enojo es de las madres, no permitimos esto, mi hijo se desconoce y desconoce su 50%, ¿sí? Eso lo hablaremos en otra charla. Así que bueno, cualquier duda, cualquier cuestión, no sé cómo vamos con el horario del Instagram, por eso me apuro. Lo estaremos charlando, me estarán preguntando y yo gustosa le estaré contestando. También recordemos que somos nosotras, ¿no? Nosotros como papás los que estamos creando un nuevo mundo para estos niños, ¿sí? Así que bueno, les mando un gran beso, un gran abrazo y cualquier cuestión me la consultan, ¿sí? Gracias, lo voy a dejar grabado para que los puedan ver. A ver...